Este hombre, Esteban Vacas, era uno de los fugitivos más buscados de España hasta hoy. La policía lo ha detenido en Salamanca, en el barrio de Pizarrales, donde se escondía en casa de su madre. En busca y captura desde 2007 está condenado a 16 años por violar a la hija de su pareja. Buenas tardes. De nuevo, otro ministro del Gobierno de Sánchez tiene que salir a dar explicaciones. Pedro Duque se defiende ante las informaciones que le acusan de eludir impuestos. Creó una sociedad patrimonial para comprar su chalet. El ministro ha dicho que todo es legal y está al corriente con el fisco. Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que en realidad le corresponderían a uno como persona. Eso sí que, desde luego, puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho. Polémico también el cierre de un máster online en la Universidad Isabel I de Castilla, con sede en Burgos. El centro niega que se multiplicase por 10 el número de alumnos matriculados. Quien lo ha clausurado, el Consejo de Universidades, lo ha hecho por carecer de personal. La Junta da más flexibilidad a los puestos de funcionarios y anuncia una reducción de los de libre designación. Pasarán de 1.200 a 800. Este cambio, que entrará en vigor el próximo lunes, también abordará mejoras de sueldo a más de 1.000 empleados públicos. En Cuéllar y Vallelado, en Segovia, se recuperan de la fuerte tormenta que ayer sacudió estos municipios. El agua se coló en casas y comercios que hoy se esfuerzan en volver a la normalidad. Hasta 54 litros por metro cuadrado se registraron ayer en Vallelado. Y mañana por la tarde se repetirán las lluvias y las tormentas en la cordillera cantábrica y en la comarca de Sanabria, eso sí, con menor intensidad. En el resto seguirá el tiempo seco. Las temperaturas serán altas, entre los 28 y los 30 grados. Estaba condenado a 16 años de prisión por violar a la hija de su pareja, entonces menor de edad, pero se dio a la fuga en 2007. Hoy se ha detenido en Salamanca, en el barrio de Pizarrales, a uno de los prófugos más buscados de nuestro país. Esteban Vacas llevaba escondido en casa de su madre más de 3 años. En la calle del Coral, en el domicilio de su madre. Allí permanecía oculto en un habitáculo que se había preparado en la cocina Esteban Vacas García, condenado por abusos sexuales a la hija de su pareja a 16 años de cárcel. Nunca entró en prisión, ya que se fugó en 2006 aprovechando el recurso presentado por su defensa contra la primera sentencia. Se inició un intenso operativo de búsqueda que acaba aquí. Más de 10 años de intensa búsqueda por parte de distintos efectivos policiales y el rastreo acababa justamente aquí, en la calle El Coral, en el barrio de Pizarrales de Salamanca, donde vivía su madre y donde ha permanecido oculto durante los últimos 3 años. La policía destacaba que tenía en los últimos tiempos indicios más que suficientes de que se encontraba en la zona y finalmente pudo proceder a su detención. Se intuía que podía estar y que podía estar en una zona concreta de Salamanca y bueno, pues al final las investigaciones que han llevado a cabo tiempo anterior, semanas anteriores, pues han dado su fruto. Durante los últimos meses el seguimiento comprobó que el fugado no tenía ninguna propiedad a su nombre ni participaba en ninguna actividad económica, hasta que las pistas llevaron a su casa natal, donde sigue viviendo su madre, y que únicamente abandonaba a altas horas de la madrugada. Tras ser detenido, Esteban Vacas ha ingresado directamente en prisión. Según publica hoy El Correo La Opinión de Zamora, el juzgado de la capital investiga una agresión sexual cometida presuntamente por un hombre a su sobrina menor de edad. La denuncia habría sido interpuesta por la madre de la niña, una menor de tan solo 13 años. La magistrada ha dictado una orden de alejamiento para el tío de la pequeña y le ha retirado la custodia a la madre por estimar que la menor estaba desprotegida. En Torrox, Málaga, han hallado esta madrugada el cadáver de una mujer de 44 años que había sido apuñalada. Pocas horas después se ha detenido a un hombre de 46 años en Vélez, Málaga, como presunto autor.
La víctima había sufrido malos tratos por parte de 2 hombres que tenían órdenes de alejamiento. Una llamada alertó a la Guardia Civil de fuertes ruidos en el edificio. Con esta es la 5ª víctima mortal por violencia de género esta semana. El lunes murió asesinada Maguette, una joven senegalesa de 25 años que había denunciado a su exmarido. Él la mató y dejó su cadáver con las 2 niñas de la pareja de 2 y 4 años, que pasaron así 24 horas. Ese mismo día, otras 2 menores de 3 y 6 años murieron a manos de su padre. Su madre también había denunciado y en ambos casos la justicia falló. Hoy desde Bilbao, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha entonado el mea culpa y ha reclamado más medios. Maguette solicitó la tutela de la justicia y no la obtuvo. Creo que no podemos ver en ello un fracaso de los jueces, sino muy singularmente un fracaso de la justicia con mayúsculas. Y la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ve positivo que se incrementen las denuncias por violencia de género para permitir una mayor protección a las víctimas. Esta mañana se reunía en Valladolid con la coordinadora de mujeres de la capital para trabajar de forma conjunta y animar públicamente a que afloren todos estos casos. La lucha contra la violencia de género, asegura, siempre está en el orden del día. Las mujeres tienen que perder el miedo a denunciar su situación. Las comisarías, los puestos de los cuarteles de la Guardia Civil están esperando a que crucen esa puerta, porque en ese momento toda la sociedad institucional, sociedad civil, estamos esperando para acompañarlas, para que salgan de ese infierno. Después de que la jueza procesara al exjugador de la Arandina, a Lucho, por un delito de agresión sexual a menores, su nuevo equipo, el Atlético Bembibre, sale en su defensa. Apelan a la presunción de inocencia para defender al jugador. El Atlético de Bembibre se te queda fuera totalmente de la polémica que tiene el chaval con él. Es decir, nosotros creemos en la presunción de inocencia, evidentemente, que en este país todavía existe, y nosotros aparte solamente pensamos en Lucho como jugador del Atlético de Bembibre. 14 personas han sido detenidas en el barrio de la Inmaculada, en León capital, en una macrooperación antidroga. La Policía Nacional ha registrado 7 pisos y puntos habilitados para el menudeo de la droga. Nos da más detalles Roberto Núñez. El Grupo Operativo Especial de Seguridad y la Unidad Canina llevaban a cabo una intervención que era el fruto de meses de investigación en este barrio de la Inmaculada de León capital. La operación, que se llevaba a primera hora de la mañana del día de ayer y que incluía la entrada en 7 supuestos narcopisos. En ellos eran detenidas 14 personas por un supuesto delito contra la salud pública. Esta operación todavía continúa abierta. De momento, los 14 detenidos a lo largo del día de hoy han pasado ya a disposición judicial. La Marcha Internacional por la Paz Peace Run llegaba hoy a Burgos, un proyecto que ayer cuestionaba un experto en sectas. Se trata de una iniciativa que nació en Nueva York hace 30 años. Hoy en la capital burgalesa han entregado una antorcha en el ayuntamiento como símbolo de hermanamiento con la ciudad. Cuando los periodistas les han preguntado por las acusaciones que apuntan que detrás hay una secta de origen hindú, esto es lo que han respondido. Lo mejor para comprobarlo es hablando directamente con nosotros y viendo qué es lo que hacemos, o llamando a los colegios. Podéis llamar a los colegios, contrastar y ver que detrás solamente lo que hay es un sentido de paz y de armonía en el mundo y nada más. En las localidades segovianas de Cuéllar y Vallelado todavía siguen recuperándose de la fuerte tormenta que ayer por la tarde anegó plazas, viviendas y comercios. El agua llegó por sorpresa y alcanzó una altura de casi 1 metro, convirtiendo las calles en verdaderos mares. Este es el aspecto de la localidad de Vallelado, tras la que ya se considera como una de las tormentas más fuertes de los últimos años en la provincia de Segovia. 54 litros por metro cuadrado en media hora inundaban garajes, bodegas, viviendas y comercios. Gente que le había pillado a ese lado y tenía su casa al otro, no podía pasar.
Y claro, les ves con una impotencia y decir, ¿cómo me encontraré yo mi casa? Ahora toca ponerse manos a la obra para conseguir recuperar una normalidad que las lluvias han destrozado por completo. Todo hecho un desastre, una pena, pero bueno, siempre teniendo que agradecer a toda la gente del pueblo que ayer estuvo aquí. Nosotros toda la bodega está completamente inundada y ahora pues a limpiar y bueno, pues a dar pena porque muchas cosas que teníamos pues no valen para nada, pero bueno. No te cuento nada, solo con las imágenes lo tienes todo. Los vecinos, aún con el susto en el cuerpo, continúan achicando agua de viviendas, bodegas y comercios. Además, ayer se tuvo que cortar provisionalmente la CL 602, además de los accesos de Íscar y Chañe, quedando el municipio de Vallelado totalmente aislado. Carreteras convertidas en ríos que procedían de Cuéllar, otro de los municipios afectados por las inundaciones. Hasta el ganado era arrastrado por la fuerza de la riada. Un capricho de la meteorología que ha costado demasiado caro. La Confederación Hidrográfica del Duero trata de regular todas las masas de agua para equilibrar así el abastecimiento. Hoy la nueva presidenta de la CHD ha sido presentada públicamente en la Delegación de Gobierno de Valladolid y ha manifestado su preocupación en parte por el mal estado de ciertos acuíferos. Licenciada en Ciencias Químicas, Cristina Danés promete someter a cuidados intensivos a los acuíferos, las masas de agua que no vemos bajo el suelo. 6 de las masas se encuentran sobreexplotadas, es decir, que las extracciones son superiores a los recursos renovables, con lo cual su gestión no es sostenible, evidentemente, y 12 están en mal estado químico. En cuanto a los ríos y embalses, 6 de cada 10 de la cuenca dice estar en buen estado y buen potencial ecológico. El reparto equilibrado del agua después será otra de sus tareas. Seguir modernizando regadíos, controlando los consumos, reordenando los usos, respetando siempre el régimen de caudales ecológicos. Las aguas del Duero tienen que seguir siendo motor de desarrollo rural. En eso ha hecho hincapié la delegada del Gobierno. Porque el Duero también es un arma cargada de futuro para combatir la despoblación. De tu formación, Cristina, de tu experiencia, de tu capacidad de empatizar con esta tierra y con sus habitantes, del diálogo con todos los colectivos que miran con respeto al Duero. Esperamos grandes cosas. Además, ha anunciado que este año se firmarán 6 nuevos convenios con otras tantas comunidades de regantes para que entre 2020 y 2022 se modernicen 12.000 nuevas hectáreas que beneficien a 3.000 agricultores. La inversión será de 80 millones de euros. Y el excesivo calor de este mes de septiembre ha estropeado esta cosecha de girasol que van a ver en Ávila. Ya ha comenzado la recolección y a las consecuencias de las altas temperaturas se unen además la caída de los precios por la entrada en el mercado de producto de Ucrania. Aunque la cosecha de girasol se preveía buena en esta campaña, algunos factores como el retraso en la siembra debido al exceso de lluvia en primavera han afectado también al nacimiento de la planta. Este año hemos sembrado esta tierra precisamente para el 25 de mayo y bueno, ya veis cómo está, un poco despoblada por la nacencia, porque luego también el verano no nos ha ayudado con aguas y ha sido el resultado. A estos problemas se suma la caída de precios debido a la importación de pipa proveniente de países del este, sobre todo de Ucrania. Se está hablando de 311 euros la tonelada, bajo el eco. Luego te descuentan por grasas, te descuentan por mierda, te van descontando y al final pues se te queda casi en 300, 290 euros. Con lo que muchos agricultores no cubren los costes de producción. Así las cosas, y aunque el agricultor de la Moraña abulense se resiste a dejar de sembrar girasol por la escasa posibilidad de cultivos alternativos, tal vez esta cosecha, muy aceptable en principio, se vea tumbada también por los vientos. Los bodegueros auguran una buena cosecha en esta vendimia que comienza, mejor por lo menos dicen que la del año pasado. Sin embargo, esta campaña ya tiene otro problema, no hay jornaleros. Así lo ha transmitido la consejera de Agricultura. Hay un problema porque no se encuentra mano de obra para trabajar en la vendimia. Es curioso, el Bierzo fue la primera que lo determinó y me consta que hay otras denominaciones de origen que están teniendo problemas porque, lógicamente, se está planteando como una actividad laboral, por lo tanto, vinculada al alta en la Seguridad Social y al contrato laboral.
Aseguran que su presencia fortalece el medio rural, genera riqueza y no tiene un impacto negativo sobre el entorno. Desde la empresa Icepor, propietaria de una granja porcina en el Cubo de la Solana, en Soria, salen al paso de las críticas vertidas sobre este sector. Defienden un modelo de gestión sostenible alejado de las denominadas macrogranjas. En esta granja de Cubo de la Solana, en Soria, las medidas de seguridad se extreman. En las cercanías, ningún indicio que nos haga pensar que estamos en una granja de cerdos. Abren sus puertas a los medios, cansados de informaciones que cuestionan su impacto sobre el entorno. El sector porcino pasa a la ofensiva. Me interesaba que tuvierais un testimonio en directo de cómo funciona una granja, qué impacto tiene en el medio ambiente y cómo repercute tanto en olores como en el aspecto visual. Es decir, efectivamente no huele. El sector movió el pasado año 15.000 millones de euros en España. Desde Icepor no ven, como dicen los críticos, que afecte a la actividad turística. Que es una actividad, el porcino, el sector primario, la agricultura, la ganadería, es una actividad que puede convivir perfectamente con otras iniciativas, como puede ser el turismo. La explotación abrió sus puertas hace 2 años tras una inversión de 6 millones de euros. Con 2.685 cerdas, no quieren oír hablar de macrogranjas y defienden que su modelo cumple las normativas vigentes en términos medioambientales, como la polémica gestión de purines. Cumplimiento a rajatabla de la normativa española y un modelo de desarrollo sostenible. Junto con el juicio de la opinión pública, en los últimos tiempos también preocupa la propagación de la peste porcina africana. Nace la Asociación de Productores de Ganado Porcino de Castilla y León para agrupar a todos los empresarios de porcino de la comunidad, del sector más importante de la ganadería en Castilla y León. Facturan 900 millones de euros anuales y generan 15.000 empleos directos. Además, exportan más de la mitad de lo que producen fuera de España. Están a favor de las granjas grandes y en contra de las críticas que les acusan de contaminar el aire. Esas voces que nos dicen que somos contaminantes, que ensuciamos el aire, cuando comparas datos te das cuenta de que eso no es así, sino todo lo contrario, que por el tamaño de nuestras granjas podemos implementar tecnologías en lo cual eso se queda muy reducido. Pedro Duque niega que haya eludido el pago de impuestos por la compra de su vivienda de Javea a través de una sociedad patrimonial. El periódico digital OK Diario publica hoy que el ministro constituyó esa sociedad para eludir el pago de impuestos por la compra de la vivienda. Duque lo ha negado. Esta es la casa que ha puesto la lupa sobre Pedro Duque. Está en Javea y el ministro la compró junto a su mujer en 2005 a través de una sociedad patrimonial que creó ese mismo día. OK Diario afirma que con esa fórmula sortea el pago de 4 impuestos, pero el ministro dice que no ha eludido sus obligaciones. De todos los impuestos que hay que pagar, pues hemos presentado las declaraciones y hemos pagado todos. Y niega la mayor. Lo que está mal hacer es que la sociedad facture ingresos que en realidad le corresponderían a uno como persona. Y eso sí que, desde luego, puedo asegurar de forma absolutamente categórica que nunca hemos hecho. Pedro Duque asegura que es legal en España y habitual en toda Europa. Es completamente legal, estoy siempre al corriente de todas las obligaciones fiscales y no veo dónde, en este caso, se puede interponer ninguna cuestión de ética. La vivienda en cuestión está en una urbanización de lujo y tiene 180 metros cuadrados. Figura en la sociedad Copenhague Gestores junto al chalet que el matrimonio posee en Madrid. Duque asegura que ha hablado con Pedro Sánchez y que tiene todo su apoyo, pese a que en su día el presidente dijo que si alguien de su entorno utilizaba esa fórmula quedaría automáticamente fuera del gobierno. Moncloa, en un comunicado, asegura que no hay caso. Podemos, PP y Ciudadanos ya le han pedido a Pedro Duque que comparezca en el Congreso y además miran también al presidente del gobierno, a quien reclaman coherencia. Pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la cadena SER del 9 de febrero de 2015 que es muy clara. Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecutiva. Fin de la cita. El señor Sánchez debería de dar explicaciones si sigue manteniendo el criterio que le llevó a pedir la dimisión de otros cuando esto ocurrió fuera de su partido, o si, por el contrario, nos encontramos ante una nueva rectificación del señor Sánchez.
Después de hacerse pública la última polémica que afecta a un ministro de Sánchez, el Consejo de Ministros aprobará este viernes un reglamento que permite estar al día con la Ley del Alto Cargo de 2015. Está previsto que 24 horas después, el sábado, salgan publicadas en el BOE las declaraciones de bienes de 1.500 altos cargos desde 2014, cuando el gobierno de Rajoy dejó de publicarlas. Pequeño avance en la negociación de los sindicatos mineros y el Ministerio de Industria de cara a un acuerdo para el sector hasta 2027. Después de 7 horas reunidos, UGT y comisiones obreras dan por finalizada una primera fase de la negociación sobre el documento que presentaron el pasado viernes. La próxima semana el Ministerio responderá con otro texto y, si no hay escollos, volverán a reunirse el lunes 8 de octubre. Del encuentro de hoy también se llevan el compromiso de la ministra y del secretario de Estado de Energía para buscar soluciones, una voluntad de la que dicen no tienen por qué dudar. Nos han trasladado los asesores que tenemos compromiso por parte de la ministra y el secretario de Estado de dar respuesta y soluciones a las consultas planteadas dentro de ese documento. Hay que contestar positivamente a poder ser a todo, y si no al 95%. Y esperemos que con lo que dijo la ministra, lo que dijeron en nombre de la ministra y lo que dijeron en nombre del secretario de Estado se cumpla. Cerca de 40 empresas componen el clúster de minería que se ha conformado hoy en León. Un proyecto que nace con vocación internacional para buscar nuevas oportunidades de mercado en el sector y puestos de trabajo. Las empresas que lo componen aunarán esfuerzos para potenciar la investigación y el desarrollo en el marco de la minería sostenible. Ese no se deslocaliza, hablando de deslocalizaciones. Ese nos lo da la tierra y seríamos unos ingratos si no empezáramos a mirar o siguiéramos mirando con más, si cabe, devoción, ahora que lo necesitamos, al recurso que nos da este entorno, que nos da la tierra, el recurso mineral, el recurso endógeno. Poner eso en valor es fundamental. Castilla y León es una comunidad ahorradora. Hoy los depósitos de los castellanos y leoneses en los bancos ascienden a 65.500 millones de euros y superan las cifras anteriores a la crisis. El presidente de la Junta ha advertido hoy en la inauguración de la nueva sede de Caja Viva, Caja Rural de Burgos, que el lado negativo es que ese ahorro se exporta a otras comunidades autónomas. Somos, de esta manera, la segunda comunidad de España con menor ratio de créditos sobre depósitos y, lo que es preocupante, somos y estamos entre las primeras que exportan más ahorro a otros territorios en los que ese ahorro sí se está aprovechando para generar actividad, empleo y riqueza. La Mesa Institucional para la Estrategia frente al Reto Demográfico, integrada por el Gobierno y las comunidades autónomas, se reunirá todos los meses hasta diciembre. El objetivo, tener lista la estrategia antes de las elecciones autonómicas de la próxima primavera. Castilla y León ha pedido hoy, en la primera reunión del grupo desde que Pedro Sánchez llegase al Ejecutivo, que se aborde la despoblación desde todos los ámbitos. Hablamos de empleo, de servicios públicos, de políticas territoriales o hablamos también de conciliación. No es lo mismo tener una perspectiva solo sectorial del asunto que una perspectiva también en donde se tenga en cuenta el hecho demográfico y del fomento, por tanto, desde el punto de vista de la fijación de la población. Pensamos que requiere un auténtico pacto de Estado, el reto demográfico. Mi percepción es que esa predisposición la tienen todas las comunidades autónomas. A pesar del acuerdo político en el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones conforme al IPC, los sindicatos anuncian que mantendrán la concentración del 1 de octubre. Presionan así para que las pensiones se garanticen en el futuro. Pero no cabe duda de que ya es una situación inaguantable. Se garanticen las pensiones tanto presentes como las futuras, mediante el sistema de pensiones público, que sirva pues para otros 20 años, como ha servido el Acuerdo de Toledo como mínimo.
La Junta ha aprobado hoy flexibilizar los puestos de funcionarios y reducir en 371 los de libre designación. Se llama nueva relación de puestos de trabajo. El Gobierno regional culmina así el proceso iniciado en 2015 tras el acuerdo con los sindicatos de la función pública. Entrará en vigor el próximo lunes y supondrá una organización más flexible de la administración de la propia Junta. 20 años después se actualiza la relación de puestos de trabajo de los 16.800 funcionarios. No tiene lógica es que haya personas que tienen una sobrecarga de trabajo durante una parte del año y la otra no tengan actividad y que, por el contrario, haya otro grupo de personas que le ocurre justo lo contrario. Se reducen los puestos de libre designación que pasan de 1.200 a 880 y se introducen mejoras de sueldo para 1.400 puestos, lo que supondrá 1,7 millones de euros. Además de este acuerdo, el Ejecutivo ha aprobado un nuevo convenio con el Ministerio de Ciencia para el Centro Nacional de Investigación Humana, por valor de 13 millones hasta 2021. De más de 82,6 millones de euros en lo que va y de actividad del centro y hasta el año 2021. El centro trabaja en 59 proyectos de investigación, entre ellos algunos internacionales en Asia o África. Además, la Consejería de Familia actualiza la ley del voluntariado para facilitar la participación ciudadana. Se introducen nuevos conceptos como el voluntariado intergeneracional o familiar y los mayores de 12 años y menores de 16 necesitarán autorización de sus padres. El Consejo de Universidades ha anulado un máster online de la Universidad Isabel I, que tiene su sede en Burgos, por matricular 10 veces más alumnos que los que tiene autorizados. Se trata del máster para habilitar a profesionales de secundaria y FP. La medida llega tras el informe de la Agencia de Evaluación Educativa. La Universidad Isabel I asegura que el Gobierno no ha cerrado el máster online para profesorado de secundaria, que simplemente no se ha renovado, y esa decisión ya la han recurrido a la Audiencia Nacional. El Gobierno ni tan siquiera ha intervenido. Simplemente el Consejo de Universidades no ha renovado el máster. El Gobierno no ha cerrado ningún máster. Quien ha detectado la situación y quien actúa con absoluta independencia y además con un control absoluto y técnico de lo que es la implantación de los másters en Castilla y León es la Agencia de Evaluación. Son declaraciones que ha publicado El País. Insisten en que la universidad multiplicó por 11 el número de alumnos autorizados. Desde el centro niegan totalmente esta información. Todos los años le comunicamos a la Consejería las plazas que vamos a ofertar y a final de año, todos los años, las plazas que hemos tenido. No hemos tenido ni un solo problema. Añaden además que ya recusaron el pasado 11 de septiembre a la Consejería de Educación por el comportamiento que la Agencia de Calidad de Castilla y León está teniendo contra ellos. Esto no obedece más que a una reacción de la agencia que está perdiendo los procedimientos legales y además ha sido recusada por nosotros. Desde la universidad transmiten tranquilidad con el tema. Sanidad confirma que será en octubre cuando se presente en Ávila el diseño organizativo para las unidades satélites de radioterapia, aunque aún no hay plazos para su implantación. Sáez Aguado insiste además en las estrategias conjuntas para afrontar el déficit de médicos de familia. Que el déficit de médicos de familia, de atención primaria, no tenga repercusiones en la atención sanitaria de la población. Esta es una cuestión que hemos trasladado en algún momento al Ministerio de Sanidad, al anterior gobierno y al actual, porque es un problema que, como ustedes comprenderán, no se resuelve solo desde una comunidad autónoma. El Partido Socialista intensifica el arranque del curso político. Hoy en Salamanca, su secretario general en Castilla y León, Luis Tudanca, asegura que 2019 marcará el retorno del PSOE al gobierno regional. Por eso asegura que más que un programa electoral, estos meses presentará un programa de gobierno centrado en la reindustrialización y en la despoblación. Vamos a presentar un programa de gobierno, porque esta vez vamos a gobernar Castilla y León. Es hora de que esta comunidad autónoma tenga un cambio, el cambio que merece, el cambio sobre todo que necesita. Y por eso vamos a hablar de reindustrialización, por eso vamos a hablar de luchar contra la despoblación, de proteger el medio rural, de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Por eso vamos a hablar de proteger los servicios públicos.
¿Qué Castilla y León hacemos? Es la pregunta que Podemos lanza a los castellanos y leoneses para recoger sugerencias y propuestas de cara a su programa electoral. Hoy la formación morada ha centrado estas medidas en la urgencia de ayudar a los autónomos y en especial al pequeño comercio. Esencialmente la defensa de los autónomos. Aquí en Salamanca el mes pasado se han perdido 122 autónomos. Nosotros vamos a propugnar una ley de segunda oportunidad para pymes y autónomos de cara a reflotar los negocios que atraviesen por dificultades, y también medidas como restringir la apertura de grandes centros comerciales en domingos y festivos y limitar su proliferación, ya que eso perjudica mucho al pequeño comercio. El futuro de las vacunas pasa por un cambio absoluto, es decir, pasar de la fabricación de anticuerpos a generar sistemáticamente sus moléculas en el laboratorio. Es lo que cree el científico Elkin Patarroyo, que hoy ha anunciado en Salamanca que está a punto de presentar con esta fórmula la vacuna definitiva contra la malaria. Descubrió la vacuna contra la malaria hace más de 30 años y aunque fue una revolución científica, lo cierto es que solo pudo alcanzar un 20% de protección contra esta enfermedad. Ahora, Manuel Elkin Patarroyo asegura que está en condiciones de presentar la vacuna definitiva con una eficacia cercana al 100%. Llevo 40 años en eso y ya estamos terminando, pero fueron 40 años. Patarroyo ha cambiado el paradigma de las vacunas, ya que trabaja en la síntesis química de las moléculas, que luego reproduce en el laboratorio. De esta forma, cree que estamos ante las vacunas del futuro, que sirven igual contra la malaria y otros microbios. Ojo que no estoy hablando de malaria, estoy hablando de todos los microbios, ¿sí? De los microbios y las moléculas del sistema inmunitario del ser humano. Entonces es un conocimiento atómico y sus interacciones al nivel de átomo. Eso es profundo, bien profundo. Más de para abajo no queda nada. En el caso de la malaria, de tener éxito, la vacuna beneficiaría a 3.500 millones de personas, protegidas frente a una enfermedad que causa 700.000 muertes al año. José María Pérez Peridis, cántabro pero palentino de adopción, ha sido el encargado de inaugurar hoy el curso en el campus palentino de la Universidad de Valladolid. El reciente Premio Nacional de Restauración de Patrimonio hace una apuesta por retener el talento y pide a los estudiantes que se queden en su tierra. Voy a trasladar el ánimo a los que estudian, sobre todo, para que no se vayan, se queden en su tierra, y si se van, que vuelvan, porque hay que empezar contando las piedras para poder tocar las estrellas, dijo León Felipe, y voy a venir con ese lema. Castilla y León vuelve a recuperar el liderazgo en turismo rural. En agosto las pernoctaciones crecieron un 10% respecto al mismo periodo del año anterior. También crecieron las pernoctaciones, que superaron las 320.000. Una sala dedicada a las matemáticas es la que acaba de estrenar el Museo de la Ciencia de Valladolid. Se convierte así en uno de los pocos museos de nuestro país que cuentan con una dedicada a esta ciencia. En ella se plantean juegos que dulcifican esas arduas fórmulas que aprendimos tanto en el colegio como en el instituto. Es nuestra última imagen. Hasta mañana. ¿Sabían que se puede circular en triciclo aunque las ruedas sean cuadradas? Es más difícil, pero no imposible. Y es algo que se explica al visitar la sala permanente dedicada a las matemáticas que se acaba de inaugurar en el Museo de la Ciencia de Valladolid. Tiene casi 50 módulos interactivos y la gran mayoría son juegos y experimentos para que comprobemos en primera persona algunos de los principios matemáticos históricos y perdamos el miedo que generalmente tenemos a esta ciencia, que tiene muchas aplicaciones prácticas en la vida diaria. Hemos intentado que siempre el pretexto para explicar dónde están las matemáticas sea el juego que acabo de protagonizar. Aquí se pueden saber cosas curiosas, como por qué las tapas de las alcantarillas son redondas y no cuadradas, o por ejemplo, qué probabilidad tengo de ganar un premio en un concurso con varias respuestas para elegir. Es una sala con un fin educativo claro, donde incluso los más pequeños se pueden entretener. Un niño o niña de 6 años no va a entender casi nada, pero va a jugar y entonces va a hacer eso que hablábamos al principio, cambiar la actitud. Es decir, se le va a quitar de la cabeza esa etiqueta de es que tú no vales para las mates, es que las mates son muy difíciles. La sala combina juegos, puzzles, relojes, espacios para la lógica, la estadística y hasta una habitación con perspectiva.
Y todo esto ya se puede visitar.